El invierno de 1791 se instaló sobre Londres como un manto de humo y silencio. Las chimeneas exhalaban columnas grises y el aire olía a carbón húmedo. En las colinas del norte, Ravensby Estate se alzaba con su fachada de piedra ennegrecida por el tiempo. Las ventanas del ala oeste permanecían cerradas desde hacía meses y los aldeanos afirmaban que allí dentro moraba un espíritu que gemía al caer la noche. Lucy Penhaligon, una joven empleada recién llegada de Surrey, subió las escalinatas del palacio con el corazón tembloroso. No buscaba fortuna, solo trabajo, pero al firmar su contrato, el mayordomo le advirtió en voz baja: «Nunca entre en el ala oeste, ni de día ni de noche». Sin embargo, la curiosidad de Lucy era más fuerte que el miedo. En las noches, el viento arrastraba murmullos que parecían provenir de aquella parte olvidada del edificio, y cuando los relámpagos iluminaban los pasillos, juraba ver sombras moviéndose tras los cortinajes. El conde Cedric Halewell, dueño de la propiedad, había desaparecido tras una caída de caballo meses atrás. Su hermano Lord Reginald y su esposa, Lady Elara, administraban ahora la casa con frialdad impecable, pero los rumores decían que el conde seguía con vida, recluido, enfermo, o quizá prisionero de su propio lecho. Una noche, impulsada por un leve gemido que atravesó el silencio, Lucy tomó una lámpara de aceite y caminó hacia las escaleras prohibidas. El aire se volvió más denso y el suelo crujió bajo sus pasos. Al empujar la puerta del ala oeste, el olor a medicinas y humedad la envolvió, y entonces lo vio, el conde Cedric, pálido, inmóvil, rodeado de frascos y papeles. Un suspiro escapó de sus labios, casi imperceptible. Lucy entendió que había cruzado un límite del que ya no podría volver, y sin saberlo, acababa de despertar el secreto que podía destruir a toda la familia Halewell. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos acompañas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias, y leerlos se ha vuelto parte del alma de este canal. El viento de diciembre soplaba con un lamento suave cuando Lucy Penhaligon llegó a Ravensby Estate. La gran mansión se alzaba entre colinas envueltas en neblina, con sus torres grises y ventanales sellados por el polvo del abandono. No había música, ni voces, solo el murmullo del aire chocando contra las estatuas del jardín. Lucy apretó entre sus manos la pequeña carta de recomendación y respiró hondo antes de tocar la puerta. Un mayordomo de rostro anguloso y modales rígidos la recibió. «La señora Elara la espera en el salón, señorita Penhaligon. Siga las normas y no tendrá problemas». La voz sonó como un aviso más que una bienvenida. Lucy asintió en silencio y avanzó. El interior del palacio olía a madera vieja y cera de vela. Los retratos de los antepasados observaban desde las paredes con ojos que parecían seguirla. Cuando llegó al salón, una mujer de belleza fría la miró de arriba abajo. Lady Elara Halewell, esposa de Lord Reginald, hermano del conde. Llevaba un vestido azul oscuro y un gesto que no admitía familiaridad. «No tolero la indiscreción ni la curiosidad. Haga su trabajo y evite el ala oeste. Allí no hay nada que le concierne». Lucy bajó la mirada. «Sí, milady». Durante los primeros días, la joven trabajó en silencio. Se levantaba antes del amanecer para encender las chimeneas, limpiar los pasillos y servir el té de las 5. Los demás sirvientes hablaban poco. En susurros mencionaban al conde Cedric Halewell como si fuera un fantasma. Decían que había sufrido una caída del caballo meses atrás y que desde entonces estaba recluido, demasiado débil para mostrarse. Nadie lo había visto. Algunos aseguraban que había muerto y que Reginald ocupaba el lugar del hermano sin declararlo. Pero Lucy no podía ignorar los sonidos que oía por la noche: pasos lentos sobre el piso superior, un arrastre de muebles, un golpe leve, a veces una voz apagada que parecía pedir ayuda. Dormía en una pequeña habitación bajo el techo, pero su mente no descansaba. Cada ruido se le clavaba en la conciencia. Un día, mientras pulía los candelabros del vestíbulo, escuchó una conversación al otro lado de la puerta del despacho. «El doctor dice que los efectos son más duraderos ahora», murmuró Lady Elara. «Perfecto», respondió Lord Reginald con frialdad. «Mientras permanezca en ese estado, todo seguirá bajo control». El corazón de Lucy dio un vuelco. No entendía del todo, pero supo que hablaban del conde. Algo dentro de ella, una mezcla de temor y compasión, comenzó a crecer. Esa noche, la joven caminó hasta el pasillo que conducía al ala oeste. La lámpara que llevaba en la mano temblaba, proyectando sombras sobre los muros. El aire era más frío allí, casi irrespirable. Al final del corredor, una puerta alta permanecía entreabierta. Lucy dio un paso y retrocedió. No era el momento.
pero la semilla de la duda ya había echado raíces. Durante los días siguientes, observó con atención. El doctor Hawthorne llegaba siempre después del anochecer, cargando una maleta de cuero y un pequeño frasco envuelto en tela. Reginald lo recibía en persona y lo acompañaba al piso superior. Ningún otro sirviente tenía permiso para acercarse. Lucy, con el pretexto de limpiar los escalones, esperó una noche para verlos pasar. El rostro del médico estaba sombrío, pero sus ojos delataban algo más que preocupación. Cuando se marchó, dejó tras de sí un olor penetrante a alcohol y hierbas. Al amanecer, Lucy subió de nuevo, decidida a echar un vistazo. Fingió limpiar los tapices del corredor, pero la puerta del ala oeste estaba cerrada con llave. Se inclinó sobre la cerradura y notó algo curioso, un rastro de polvo removido, como si alguien hubiera estado allí hacía poco. Una criada mayor, llamada Beatriz, la sorprendió. «¿Qué hace aquí, niña?» Lucy se enderezó, nerviosa. «Solo limpiaba...» «No, aquí no se limpia. No pregunten y no miren. Ese es el consejo más sabio que puedo darte si quieres conservar el empleo». La advertencia quedó flotando en el aire, pero su efecto fue el contrario. La curiosidad de Lucy ardió con más fuerza. Esa tarde, mientras servía el té a Lady Elara, notó un detalle inquietante. En la bandeja, junto a las tazas, había un frasco pequeño con líquido ambarino. La señora lo guardó con disimulo en el bolsillo del vestido antes de que Reginald entrara. Luego, los dos se retiraron juntos por el pasillo del ala oeste. Lucy sintió un escalofrío. Ya no podía fingir que no veía lo evidente. Algo se ocultaba tras esas puertas, y tenía el presentimiento de que la verdad estaba enferma y viva al mismo tiempo. Los días se volvieron más pesados. Los sirvientes hablaban menos, el ambiente era tenso, y los pasos de Reginald resonaban como advertencias. Una noche, el viento soplaba tan fuerte que las ventanas vibraban. Lucy no podía dormir. Escuchó un sonido diferente, más claro que nunca, un gemido. Tomó su lámpara y subió las escaleras, descalza, para no hacer ruido. El pasillo del ala oeste la recibió con un frío que cortaba la respiración. Empujó la puerta con lentitud, y la bisagra chirrió como un lamento. El interior estaba cubierto de polvo y penumbra. Cortinas pesadas colgaban hasta el suelo, y una cama enorme ocupaba el centro de la habitación. Sobre ella, un hombre pálido y delgado yacía inmóvil. El cabello oscuro caía sobre la frente. La piel parecía de mármol. Lucy retrocedió un paso, asustada. Luego se acercó con el corazón latiendo como un tambor. El hombre respiraba, aunque débilmente. Junto a la cama había una mesa con varios frascos, una copa de agua y una carta doblada. Ella levantó uno de los frascos y leyó la etiqueta. Sedativo compuesto. Administrar cada noche. El líquido era del mismo color ambarino que había visto en el té de Lady Elara. De pronto una voz quebrada la hizo girar. «¿Quién está ahí?» Lucy se llevó la mano a la boca. El hombre había abierto los ojos. «Soy Lucy, señor, una empleada». El conde trató de incorporarse, pero sus brazos temblaron. «¿Aún sigo aquí?» «Sí, milord, está a salvo». Cedric la observó como si intentara distinguir si era real o una aparición. «No, no lo creo. No estoy enfermo. Me hacen dormir, siempre dormir». Lucy sintió un nudo en la garganta. Lo ayudó a recostarse cubriéndolo con la manta. «No hable, por favor. No confíe en ellos». La puerta crujió a lo lejos. Lucy apagó la lámpara, se escondió detrás de las cortinas y contuvo la respiración. El doctor Hawthorne entró con pasos medidos, seguido por Reginald. «Doble la dosis», ordenó el hermano. «Si sigue aumentando, podría...» «Hágalo». El doctor suspiró y vertió el líquido en la copa. Cuando ambos salieron, Lucy se acercó de nuevo. El conde había cerrado los ojos, pero su respiración era irregular, agitada. Con manos temblorosas, cambió el frasco por otro que encontró en el armario, uno más suave que usaban para calmar la tos de los criados. No sabía si hacía bien, solo sabía que debía intentar algo. Esa noche regresó a su habitación con el alma en vilo. Se sentó junto a la ventana, observando la luna sobre Ravensby Estate. En su pecho, el miedo y la esperanza se mezclaban como dos sombras imposibles de separar. Sabía que había cruzado una línea de la que ya no podría volver, y aunque no lo comprendía del todo, sentía que en aquel cuarto oscuro y prohibido había comenzado algo que cambiaría sus vidas para siempre. Las horas que siguieron a aquella noche fueron un torbellino silencioso en el corazón de Lucy Penalligon. No podía apartar de su mente los ojos del conde, esa mirada entre el sueño y la conciencia, como si cada palabra que había dicho flotara aún sobre su almohada. «No confíe en ellos». La joven pasó el día fingiendo normalidad. Sirvió el té,
pulió los cubiertos, escuchó los pasos de Lord Reginald resonar sobre el piso de mármol y las risas frías de Lady Elara desde el piano, pero su mente estaba en el ala oeste, en ese cuarto donde un hombre respiraba contra su voluntad. Al caer la noche, cuando el reloj dio las 11 campanadas, Lucy tomó su lámpara y subió en silencio. El pasillo la recibió con un olor a humedad y medicinas, igual que antes. Entró cerrando la puerta con cuidado. El conde dormía, pero su rostro ya no parecía tan pálido. La joven se acercó, apoyó la lámpara sobre la mesa y revisó los frascos. Tomó uno de ellos, lo alzó contra la luz. El líquido brillaba con un tono ambarino que le recordaba al té de Lady Elara. Lo olió. El aroma era dulce, casi embriagador. Con el corazón latiendo con fuerza, vació parte del contenido y lo sustituyó con una infusión que preparó con hierbas del jardín, las mismas que la cocinera usaba para aliviar los nervios. Tal vez así no duerma tanto, pensó. Después, humedeció un paño y limpió el sudor de la frente del conde. Su piel estaba fría, pero al tocarla, él se estremeció. ¿Quién? Murmuró apenas sin abrir los ojos. «Soy yo, Lucy. ¿Estás seguro? Nadie sabrá que vine». «Charles», susurró él confundiendo su nombre con la palabra que más le faltaba. Lucy sonrió sin querer. Se quedó junto a él unos minutos más, observando cómo sus labios recuperaban un leve tono de vida. Luego, antes del amanecer, regresó a su habitación. Durante los días siguientes repitió la visita. A veces solo se sentaba a su lado y le hablaba en voz baja, contándole cosas triviales, cómo olía la lluvia, cómo los sirvientes cuchicheaban, cómo las flores del invernadero habían vuelto a florecer. Al principio, Cedric apenas movía los ojos. Luego empezó a girar la cabeza hacia el sonido de su voz. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?» «Demasiado, milord». «¿Quién manda ahora en Ravensby?» Lucy dudó. «Su hermano, mi señor». Él suspiró, cerrando los ojos. «Entonces todo está perdido». Pero Lucy no lo permitió. Noche tras noche cambiaba las dosis, limpiaba las vendas, traía aire fresco. A veces encontraba notas médicas escritas por el doctor Hawthorne, administrar 2 veces por noche, mantener sedado. Las rompía y las escondía entre las páginas de un libro antiguo que había junto a la cama. Una madrugada, mientras retiraba las cortinas para dejar pasar un poco de luz, Cedric movió los labios con esfuerzo. «¿Por qué lo haces?» Lucy lo miró sorprendida. «Porque nadie más lo hará». Él intentó sonreír, pero solo logró un gesto débil. «No sabes quién soy. Sé lo suficiente. Sé que necesita ayuda». Hubo un silencio largo. Fuera, el viento golpeaba las ventanas del ala oeste, como si quisiera recordarles que el mundo seguía existiendo. Cedric la observó con esa mezcla de vulnerabilidad y nobleza que solo tienen los hombres que han perdido todo menos la dignidad. «Tu voz me mantiene despierto», murmuró. Lucy sintió que algo se encendía dentro de ella, algo que no se atrevía a nombrar. En los días siguientes, el cambio fue visible. Los sirvientes comenzaron a notar que la lámpara del ala oeste se encendía algunas noches. Lady Elara preguntó por qué. Reginald respondió que era el doctor haciendo visitas de control, pero el propio Hawthorne pareció confundido cuando escuchó la explicación. Esa noche, Lucy lo vio entrar con un frasco nuevo. Se escondió detrás de la puerta entreabierta. «¿Está más despierto últimamente?», preguntó el médico. «A veces», respondió Reginald. «No importa, aumente la dosis. Nadie debe sospechar». Hawthorne asintió, pero su voz tembló. «Milord, esto no es un tratamiento, es una orden». Lucy sintió el frío subirle por la espalda. Esperó a que ambos se marcharan y entró de nuevo. Cedric respiraba con dificultad. En la mesa, el frasco recién dejado brillaba bajo la luz de la lámpara. Ella lo tomó, lo abrió, y el olor le confirmó lo que temía. No era medicina, era veneno lento. Desde entonces, comenzó a cambiarlo cada noche. Vertía el contenido en el lavamanos y lo reemplazaba con agua y una pizca de miel. Poco a poco, el conde empezó a recuperar fuerza en la voz. «Siento los dedos», dijo una vez, sorprendido. «Pronto sentirá más», respondió ella. «Solo confíe». Las horas que pasaban juntos se convirtieron en su refugio. Lucy le leía en voz baja fragmentos de libros de la biblioteca, a veces historias de caballeros, otras poemas que encontraba escondidos entre el polvo. Cedric la escuchaba con los ojos entreabiertos, como si esas palabras fueran el único ancla que lo mantenía en la realidad. Un día, al amanecer, ella intentó irse antes de que los demás despertaran, pero su falda se enganchó en la esquina de un mueble y la tela se rasgó. Cedric, aún débil,
estiró la mano para ayudarla. Sus dedos rozaron los de ella por un instante. No dijeron nada, pero en ese gesto silencioso nació algo que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Los días se hicieron más peligrosos. Reginald comenzó a notar que los frascos se vaciaban demasiado rápido o que el conde parecía más lúcido cuando lo visitaba. Una noche, ordenó al mayordomo revisar las habitaciones del personal. Lucy ocultó los frascos en una vieja caja de costura y fingió sorpresa. El doctor, por su parte, empezó a mostrarse nervioso. Miraba a Reginald con desconfianza y a Lady Elara con una mezcla de culpa y miedo. Lucy lo observaba desde lejos, intentando descifrar si aún quedaba en él algo de conciencia. Fue entonces cuando decidió esconderse detrás de la cortina, junto a la ventana del cuarto del conde. Sabía que aquella noche vendrían. La lámpara estaba apagada. Solo la luz de la luna atravesaba los pliegues del velo. Escuchó pasos, luego voces. «Debe dormir más», dijo Elara. «Sí», respondió Reginald. «No debemos correr riesgos. Si habla, todo terminará». El sonido del líquido cayendo en la copa le erizó la piel. Lucy contuvo la respiración. «¿Y si despierta?», preguntó la mujer. «Entonces lo hará por última vez», respondió él con un tono tan sereno que helaba el alma. Cuando salieron, Lucy salió de su escondite. El conde abría los ojos con dificultad. «¿Otra vez?», susurró. «Sí, pero no dejaré que lo sigan haciendo», dijo ella. Cambió la copa por una limpia, vertió agua fresca y lo ayudó a beber. Cedric la miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo, más humano. «Eres mi única luz», dijo con voz ronca. Lucy quiso responder, pero se limitó a tomar su mano. A partir de entonces, sus encuentros se volvieron parte de una rutina secreta. Lucy lo visitaba cada noche. Hablaban en susurros, compartían trozos de pan y un poco de té. Cedric empezó a sentarse por sí mismo y un leve color volvió a su rostro. Pero ambos sabían que el peligro crecía. Cada día que él se fortalecía era un paso más cerca de ser descubierto. Una tarde, mientras limpiaba el vestíbulo, Lucy escuchó a Lady Elara discutir con Reginald. El doctor empieza a dudar. Si habla, estaremos perdidos. Entonces hablaremos nosotros primero. Diremos que el conde no resistió. Lucy sintió el corazón detenerse. Esa misma noche decidió no esperar más. Subió al ala oeste con una determinación que nunca había sentido antes. El conde, más consciente que nunca, la miró acercarse. «¿Qué sucede?» «Van a intentar terminar lo que empezaron», dijo ella con voz temblorosa. Él apretó su mano con la poca fuerza que tenía. «Entonces, huye». «No sin usted». La tormenta rugía fuera de la mansión. Los relámpagos iluminaban los retratos cubiertos de polvo. Lucy sabía que estaba arriesgando su vida, pero también comprendía que, de algún modo, aquella noche decidiría el destino de Ravensby Estate y el suyo propio. El amanecer llegó cubriendo Ravensby Estate con un resplandor plomizo. El cielo parecía hecho de ceniza y el aire dentro del palacio olía a miedo. Lucy bajó las escaleras con la vista baja, intentando que nadie notara su temblor. Había pasado la noche junto al conde Cedric, cambiando las vendas, susurrándole que resistiera, asegurándole que el día en que todo saliera a la luz, su voz volvería a escucharse en los pasillos de la casa que le pertenecía. Pero cada paso que daba por la mansión la acercaba a la mirada fría de Lord Reginald Halewell. Esa mañana, él desayunaba en silencio, con el periódico extendido frente a la chimenea. Lady Elara estaba a su lado, con el semblante cansado y la mirada clavada en la taza. Nadie hablaba. «El doctor vendrá esta tarde», anunció Reginald finalmente, sin mirarla. «Y quiero que todo esté preparado». Lucy inclinó la cabeza. «Sí, milord». Elara la observó con algo que parecía culpa, aunque pronto bajó la vista. Había algo quebrado en ella, como si su conciencia luchara en silencio contra el peso de sus decisiones. Durante la mañana, Lucy no pudo dejar de mirar las ventanas del ala oeste. En el interior, Cedric debía de estar solo, esperándola, confiando en que ella cumpliría la promesa que le había hecho. «No dejaré que te quiten lo que es tuyo». Mientras limpiaba la biblioteca, escuchó la puerta abrirse. Era el doctor Hawthorne, con su maletín de cuero y el rostro más pálido que de costumbre. Caminaba rápido, pero cuando pasó junto a ella, Lucy se atrevió a decir en voz baja: «Lo que hace con él no es medicina». El médico se detuvo, paralizado. Giró apenas el rostro sin mirarla directamente. «No sabe de lo que habla. Sé que el conde aún respira porque yo lo vi, y sé que lo que le dan no lo cura, lo hunde». Hawthorne apretó los labios y siguió su camino, pero su paso vaciló. Lucy entendió que la duda se había sembrado.
Esa tarde, cuando la lluvia comenzó a caer, la joven esperó junto a la escalera principal hasta ver al médico dirigirse al ala oeste acompañado de Reginald. Fingió limpiar los candelabros y los siguió a distancia. Se escondió tras una cortina del corredor y escuchó. «¿Está seguro de la dosis, doctor?», preguntó Reginald. «Sí, aunque temo que su corazón no resista». «Eso ya no será un problema, ¿verdad?». Las palabras flotaron en el aire, tan pesadas como el trueno que rugió a lo lejos. Lucy contuvo la respiración. Cuando los pasos se alejaron, esperó unos minutos y entró al cuarto. Cedric estaba recostado, con la piel húmeda y el pulso débil. El frasco nuevo reposaba junto a la cama. Lucy lo tomó, lo olió, el mismo aroma dulzón que ya conocía. Sin dudar, lo derramó en el suelo y lo reemplazó con una infusión que traía escondida bajo su delantal. Cuando el conde abrió los ojos, ella estaba a su lado. «Otra vez han venido», murmuró él con voz quebrada. «Sí, pero no lograrán más». Cedric giró el rostro hacia ella, con un gesto de esfuerzo. «¿Por qué haces esto por mí, Lucy?». La joven bajó la mirada. «Porque creo en la verdad, milord, y porque cuando lo vi, supe que usted no debía morir así, olvidado por su propia sangre». El conde sonrió con debilidad. «Si el destino me dio una aliada como tú, tal vez aún haya esperanza». Las palabras lo conmovieron más de lo que quiso admitir. Lucy notó la calidez que emergía detrás de su fragilidad. No era solo gratitud, era algo más, un vínculo silencioso, imposible de nombrar en voz alta. Esa noche, permanecieron hablando por horas. Cedric le contó fragmentos de su vida antes del accidente, los caballos, las largas tardes en la biblioteca, los paseos por el campo con su hermano. Éramos inseparables hasta que la ambición se coló entre nosotros. Lucy escuchaba en silencio, comprendiendo que lo que se había quebrado no era solo un cuerpo, sino una confianza fraterna. Al amanecer, mientras ella se preparaba para irse, Cedric tomó su mano con la poca fuerza que tenía. «No dejes que te vean venir. Si descubren lo que haces, serás tú quien corra peligro». «Entonces, iré con más cuidado», respondió ella. «Pero no me iré». Durante los días siguientes, el conde comenzó a mejorar visiblemente. Su voz se volvió más firme, podía incorporarse con ayuda y su mirada recuperó brillo. Lucy lo alentaba, pero cada mejora era una amenaza para los culpables. Reginald notó el cambio. En una cena, dijo con aparente indiferencia: «Parece que los criados se mueven más por la noche últimamente». Lady Elara dejó caer la copa. Nadie habló. El médico, por su parte, empezó a cambiar. Evitaba los ojos de Reginald, temía las consecuencias. Una tarde, mientras Lucy cruzaba el patio con un balde de agua, él se acercó. «Señorita Penhaligon», dijo en voz baja, mirando hacia los lados, «el medicamento que se le da al conde no fue recetado por mí. Viene de la señora». «¿Lady Elara?». El médico asintió nervioso. «Y si lo descubren, todos pagaremos el precio». «Entonces ayúdeme», imploró Lucy. «Ayúdeme a salvarlo». Hawthorne la miró con los ojos de quien lleva mucho tiempo atrapado entre la culpa y el miedo. «No puedo, pero tampoco seguiré». Esa misma noche, el doctor abandonó Ravensby sin aviso. El caos se instaló. Reginald gritó, exigió que lo buscaran, pero nadie sabía a dónde había ido. Lucy comprendió que era su oportunidad. Subió al ala oeste y encontró a Cedric más despierto que nunca. El conde trató de levantarse con dificultad. «Puedo hacerlo, si me ayudas». Lucy lo sostuvo con ternura, acomodando los cojines detrás de él. «Pronto todos sabrán la verdad». Cedric la miró con gratitud, pero también con temor. «No entiendes. Si se descubren las mentiras de mi hermano, no solo perderá el título, podría perder el alma». Lucy lo miró a los ojos. Algunas almas se pierden mucho antes de que las juzgue la justicia. Durante las siguientes noches, ella lo visitó con mayor frecuencia. Le traía sopas calientes y pequeños trozos de pan, le leía cartas antiguas que había encontrado en la biblioteca. Una de ellas, escrita por el propio Cedric años atrás, hablaba de su sueño de convertir Ravensby en un refugio de arte y música. Lucy lo leyó en voz alta, y cuando levantó la mirada, vio lágrimas en los ojos del conde. «Había olvidado quién era», murmuró él. «Y yo se lo recordaré, milord». Los sentimientos entre ellos florecieron en la penumbra, sin palabras, solo en gestos, un roce de manos, una sonrisa tímida, una mirada que duraba un segundo más de lo permitido. Pero ambos sabían que estaban caminando sobre hielo delgado. Una noche, mientras ella cambiaba el vendaje de su brazo, el conde la observó con intensidad. «Lucy, si algo me sucede, prometa que huirá, que no dejará que la arrastren conmigo». Ella negó con firmeza. «No podría». «Entonces al menos prometa vivir», insistió él. «Solo lo haré si usted también vive». En ese instante, la puerta del pasillo crujió.
Ambos quedaron en silencio. Pasos, voces ahogadas. Reginald. Lucy apagó la lámpara y se ocultó detrás del dosel de la cama. La puerta se abrió. «Hermano», dijo Reginald, acercándose, «sigo esperando que me escuches, aunque sea en tus sueños». El sonido de un frasco al destaparse rompió el silencio. «Solo unas gotas más, y no tendrás que fingir que existes». Lucy contuvo el aliento. Cedric permaneció inmóvil, fingiendo dormir. Reginald vertió el líquido en la copa y se marchó. Cuando el ruido de sus pasos se desvaneció, Lucy salió de su escondite y miró al conde. Él abrió los ojos, consciente, decidido. «Ya basta», dijo con voz débil pero firme. «No más». Lucy asintió. Esa noche, sin decir palabra, vertieron el contenido del frasco por la ventana. La lluvia lo arrastró como si el cielo mismo lavara la maldad de Ravensby. En el silencio que siguió, Cedric tomó la mano de Lucy. «Cuando todo esto termine, ¿te quedarás?» Ella lo miró, con lágrimas contenidas. «Si el destino me lo permite, sí». Afuera, los truenos resonaban sobre la colina. El viento golpeaba las ventanas, pero dentro del ala oeste, por primera vez en mucho tiempo, había una chispa de vida, una llama que ni la oscuridad ni la traición podían apagar. El amanecer apenas lograba colarse entre las nubes que cubrían Ravensby Estate. Lucy Penhaligon caminaba por los pasillos con el corazón encogido. Cada paso parecía un riesgo. Desde que el doctor había desaparecido, la tensión dentro de la mansión se había vuelto insoportable. Los sirvientes hablaban menos, los ecos de los pasillos parecían escuchar demasiado y la presencia de Lord Reginald se había vuelto más constante, más opresiva. En el ala oeste, el conde Cedric Halewell había logrado sentarse en la cama. Su piel aún era pálida, pero la mirada había recuperado vida. Cuando Lucy entró con una bandeja, él la recibió con una sonrisa débil. «Has vuelto». «Nunca me fui del todo», respondió ella. Le dio de beber agua, revisó el vendaje de su brazo y cambió la manta. Cedric la observó en silencio. «Si supieras cuántas veces escuché tus pasos en sueños, creyendo que era solo un recuerdo». Lucy apartó la vista. «No soy un sueño, milord, y no pienso desaparecer». El sonido de pasos los hizo callar. Lucy apagó la lámpara y se ocultó detrás del dosel. Reginald entró. Su mirada recorrió la habitación con desconfianza. «Hermano, los rumores dicen que respiras mejor. ¡Qué milagro!». Cedric fingió debilidad. «El destino no me ha querido todavía». Reginald se inclinó y le susurró. «No te esfuerces por desafiarlo». Cuando se marchó, Lucy salió temblando. «Él sabe que estás despertando». Cedric tomó su mano. «Entonces debemos adelantarnos, pero aún no tengo fuerzas». «Las tendrás, y cuando llegue el momento, Ravensby volverá a ser suyo». Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas, Lucy se dirigió a la biblioteca. Buscaba documentos que demostraran que el conde seguía vivo. Rebuscando entre carpetas cubiertas de polvo, encontró algo que le heló la sangre. Una carta firmada por Reginald, dirigida al tribunal local, solicitando la transferencia total de las propiedades bajo el pretexto de fallecimiento del conde Cedric Halewell. La fecha era de la semana anterior. Apretó el papel contra el pecho. Si lo denunciaba, tal vez podría salvar al conde, pero un movimiento en la puerta la hizo girar. Lady Elara estaba allí, con los ojos enrojecidos. «Sabía que te encontraría aquí». Lucy intentó esconder la carta. «Solo limpiaba, mi lady». «No mientas. Sé lo que haces, y por extraño que parezca, no voy a detenerte». Lucy la observó, incrédula. «¿Por qué?». Elara suspiró. «Porque yo también he sido prisionera. Reginald no solo envenenó a su hermano, también a mí, con miedo, con mentiras». Sus palabras eran un hilo de verdad quebrándose. «Si logras sacar a Cedric de aquí, habrás salvado algo que yo ya no puedo salvar». Lucy guardó la carta dentro del delantal y asintió. «Entonces ayúdeme. Necesito tiempo». Elara la miró con tristeza. «Esta noche él dormirá. Haré que el vino de Reginald lo venza. Pero mañana vete. No habrá regreso». De vuelta en el ala oeste, Lucy contó todo a Cedric. El conde escuchó en silencio, con los ojos fijos en el fuego. «Ya nunca imaginé que ella... No hay inocentes aquí, milord. Solo víctimas en diferentes jaulas». Cedric apretó su mano con fuerza. «¿Y tú, Lucy, qué ganarás ayudándome?». Ella sonrió apenas. «Poder dormir sabiendo que no fui parte del silencio». Cuando llegó la noche, Lucy se escondió de nuevo tras la cortina. Reginald entró tambaleante, con una copa en la mano. «Hermano querido, esta será la última». Su voz estaba arrastrada, intoxicada. Vertió un líquido en el vaso del conde y lo dejó en la mesa antes de salir riendo bajo. Lucy esperó a que el pasillo quedara vacío, salió de su escondite y tiró la bebida por la ventana. Cedric intentó incorporarse.
No más veneno, no más oscuridad, respondió ella. Por primera vez él pudo ponerse de pie con ayuda. Su cuerpo temblaba, pero estaba de pie. Lucy lo sostuvo entre sus brazos, y durante un instante el mundo pareció detenerse. Ninguno de los dos habló. No había palabras suficientes para esa mezcla de alivio y miedo. Afuera, los perros ladraron. Se oyeron pasos apresurados. El plan había sido descubierto. Lady Elara apareció en la puerta. Rápido. Reginald despertó antes de lo previsto. Vayan. Lucy ayudó al conde a caminar. Bajaron por el pasillo lateral que conducía a la antigua capilla. Las sombras se movían como si el palacio mismo intentara protegerlos. Elara se quedó atrás, cerrando las puertas tras ellos. Corra, muchacha. Si lo logra, dígale que alguna vez lo amé. Lucy la miró por última vez antes de desaparecer en la penumbra. Llegaron a la capilla, donde el aire olía a cera y humedad. Cedric, agotado, se dejó caer en un banco. Lucy lo cubrió con su capa. Resista un poco más. No me iré sin ella, dijo él, refiriéndose a Elara. Ya no depende de nosotros. El ruido de botas resonó en el corredor. Reginald entró empuñando una pistola. Así que era cierto. La criada y el inválido. Su voz goteaba desprecio. No dispares, Reginald, dijo Cedric con esfuerzo. Aún puedes detener esto. ¿Detener qué? ¿Mi derecho? Esta casa me pertenece. No, pertenece a la verdad, replicó Cedric. Reginald levantó el arma, pero antes de apretar el gatillo, un ruido ensordecedor llenó la capilla. La puerta principal se abrió de golpe. Eran los guardias del condado, alertados por la carta que Lucy había enviado esa tarde a escondidas. Lady Elara, antes de sacrificarse, la había firmado con su propio nombre. Reginald fue reducido entre gritos. Cedric, exhausto, cayó de rodillas. Lucy corrió hacia él y lo sostuvo. Se acabó, milord. Él la miró, con lágrimas contenidas. No, apenas comienza. Afuera, la tormenta cesaba. Los primeros rayos del amanecer entraban por los vitrales, tiñendo sus rostros con luz dorada. Ravensby Estate, la casa del silencio, había hablado al fin. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas altas de la capilla. Las partículas de polvo danzaban en el aire, doradas, como si el cielo hubiera decidido limpiar la oscuridad que durante meses cubrió Ravensby Estate. Lucy sostenía a Cedric entre sus brazos. Su cuerpo aún temblaba, pero sus ojos estaban abiertos, llenos de una serenidad nueva. Los guardias se llevaron a Lord Reginald Halewell, aún furioso, gritando que todo era un error, que su hermano estaba loco, que el amor de una criada había destruido la reputación de una familia. Lady Elara fue hallada inconsciente en el corredor, su corazón rendido después de haber hecho lo correcto. Cedric, al enterarse, guardó silencio. No la culpó. A veces, el arrepentimiento llega cuando ya no quedan fuerzas para pedir perdón. Durante los días siguientes, el palacio se llenó de médicos, abogados y murmullos. El nombre de Cedric volvió a aparecer en los registros, su firma fue reconocida y su autoridad restablecida. Ravensby Estate despertó, literalmente, de un largo sueño. Lucy permaneció a su lado todo el tiempo. Le preparaba infusiones suaves, le leía en voz baja y, sobre todo, vigilaba cada sombra que cruzaba los pasillos. Había aprendido a desconfiar del silencio. Una tarde, mientras el conde descansaba, ella salió al jardín. Los rosales, marchitos hacía meses, habían empezado a brotar. El sonido de los pájaros le devolvió una sensación que casi había olvidado. Paz. Cuando regresó, Cedric estaba sentado en la cama, con la mirada fija en la ventana. Nunca imaginé ver Ravensby así de nuevo, dijo con voz suave. La luz siempre regresa, milord. Solo había que abrir las ventanas. Él sonrió. Fuiste tú quien las abrió. Lucy bajó la cabeza, sonrojada. Chas, no hice más que lo correcto. Lo correcto no siempre es lo más fácil, respondió él. Durante semanas, la mansión fue transformándose. Los sirvientes volvieron a reír. El eco de los pasos ya no parecía una amenaza, y el ala oeste fue restaurada. Sin embargo, para Lucy, cada rincón seguía teniendo el peso de lo vivido. En ocasiones, al pasar frente a la capilla, cerraba los ojos y sentía aún la voz de Reginald gritando su derrota. El conde comenzó a caminar por los jardines, apoyado en un bastón. Lucy lo acompañaba siempre a una distancia respetuosa. A veces hablaban de libros, otras veces del futuro. ¿Te quedarás aquí cuando todo termine?, preguntó él una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja. No lo sé, no pertenezco a este lugar, tampoco yo.
hasta que llegaste. Esas palabras la conmovieron más de lo que quiso admitir. Pero sabía que entre ellos existía una frontera invisible. Él, un noble renacido. Ella, una mujer humilde que había desobedecido una orden y cambiado un destino. Los rumores del pueblo no tardaron en llegar. Decían que el conde había despertado gracias a la oración de una criada. Otros, que la mujer tenía el don de curar con las manos. Ninguno conocía la verdad, solo Cedric y Lucy compartían ese secreto. Una noche, cuando la lluvia golpeaba los cristales, Lucy llevó una lámpara al estudio del conde. Él estaba revisando documentos, preparando su testimonio para el juicio de Reginald. «No debería esforzarse tanto», dijo ella. Cedric levantó la vista. «No temo por mí, sino por lo que quedará de Ravensby. Mi apellido está manchado, y tú, yo solo soy una sirvienta. No lo eres». Hubo un silencio que duró una eternidad. Los relámpagos iluminaban la habitación, y por un instante, Lucy pensó que el tiempo había dejado de moverse. Cedric se levantó con esfuerzo y se acercó a ella. Su voz fue un susurro. «Te debo la vida, y no sé si hay deuda más grande que esa». Lucy sonrió con dulzura. «No me debe nada. Usted me enseñó que la verdad también puede respirar, aunque todos intenten asfixiarla». Él extendió una mano temblorosa y rozó su mejilla. «Tu valor me devolvió algo que ni la medicina pudo, el alma». Ella lo miró, y en sus ojos había tanto afecto como miedo. «No hable así, milord. No puedo hablar de otra manera, porque si algo he aprendido es que hay cosas que deben decirse mientras uno puede». La lluvia cesó. El fuego crepitó en la chimenea. En ese instante, el conde se inclinó y besó su frente. Fue un gesto leve, contenido, pero cargado de promesa. Lucy cerró los ojos y supo que aquel momento quedaría grabado en su corazón más que cualquier palabra. Al día siguiente, el juicio se celebró en el Tribunal de Londres. Lucy fue llamada a testificar. Su voz temblaba, pero su verdad era firme. Contó cómo había encontrado al conde, cómo lo había visto sedado noche tras noche, cómo Reginald y Lady Elara conspiraban con el médico. Los jueces escucharon en silencio. Reginald no dijo palabra. Su mirada era un vacío. Fue declarado culpable de fraude, intento de homicidio y falsificación de documentos. Lady Elara, debilitada por la enfermedad, recibió el perdón del conde antes de partir al exilio. Cuando Lucy regresó a Ravensby, el aire era distinto. Había justicia en el silencio. El conde la esperaba en el jardín, junto al estanque donde el sol se reflejaba como un espejo roto. «Lo hiciste», dijo él. «Lo hicimos», corrigió ella. Cedric la observó con ternura. «¿Y ahora? ¿Qué harás con la libertad que ganaste?» Lucy miró las flores recién brotadas. «Tú vas a tal vez por primera vez vivir sin miedo». Él dio un paso hacia ella. «Quédate, no como sirvienta, sino como alguien que le dio sentido a esta casa». Ella lo miró, sorprendida. «No podría. Entonces quédate como tú misma. Eso basta». El viento sopló moviendo las ramas del rosal. Lucy sintió que todo lo vivido, el dolor, el peligro, la esperanza, se condensaba en ese instante. «Ravensby no necesita una criada», dijo ella sonriendo. «Necesita a alguien que recuerde lo que costó volver a ver la luz». Cedric asintió. «Entonces prométeme que no olvidarás». «Lo prometo, milord». El conde se giró hacia el horizonte, donde el sol se ocultaba tras las colinas. A su lado, Lucy respiró hondo, sintiendo por primera vez que el aire no pesaba. La mansión ya no era una prisión, sino un hogar. Y aunque el mundo pudiera seguir llamándola la empleada que desobedeció una orden, Cedric sabía que, en verdad, ella era la razón por la que Ravensby volvía a estar vivo. El invierno regresó a Londres con su manto de niebla, pero en Ravensby Estate la helada ya no era enemiga. Era parte del paisaje, una caricia de la memoria. Las chimeneas volvían a humear, los caballos trotaban en el patio y las risas de los sirvientes resonaban como un eco de vida donde antes solo había silencio. En el ala oeste, donde la oscuridad había reinado tanto tiempo, ahora entraba la luz cada mañana. Las cortinas habían sido retiradas, las ventanas abiertas, y el aire olía a madera y a flores secas. Allí, junto a la misma cama en que lo encontró dormido, Lucy Penhaligon arreglaba un jarrón con ramas de acebo y hojas verdes. El conde Cedric Halewell, ya recuperado, observaba desde su silla, envuelto en una manta de lana. Tenía la piel más firme, los ojos llenos de claridad y la voz templada por la calma. «Nunca imaginé que Ravensby podría volver a respirar así», dijo con una sonrisa suave. Lucy giró hacia él. «Las casas, igual que las personas, solo necesitan un poco de cuidado para recordar quiénes son». Cedric asintió. «Y a veces alguien que se atreva a desobedecer una orden». Rieron los dos, con esa complicidad que nace entre almas
que han caminado juntas por el borde del abismo. Lucy colocó la flor final en el jarrón, y el silencio que siguió no fue incómodo. Fue una pausa, una respiración compartida. Los meses habían pasado sin que nadie hablara abiertamente de lo ocurrido. El pueblo solo sabía que el conde había despertado y que la empleada más joven había desaparecido durante varios días en medio del escándalo, para luego volver convertida en su asistente personal. Los rumores se apagaron con el tiempo, reemplazados por historias más amables, que la casa resucitó, que los Hallwell habían pagado su deuda con el destino. Una tarde de enero, Cedric caminó hasta el jardín acompañado por Lucy. El aire estaba frío, pero el sol caía dorado sobre los árboles. «Hace un año, en esta época, creí que nunca volvería a ver el invierno», dijo él, deteniéndose frente al estanque. «Y mírese ahora, el invierno puede ser bello cuando ya no se teme al frío». Cedric la miró con ternura. «Me pregunto, Lucy, ¿qué hubiera sido de mí si no hubieras subido aquellas escaleras prohibidas?» Ella bajó la mirada, recordando. «Habría seguido durmiendo, y yo habría seguido sirviendo el té, fingiendo no oír los susurros». Entonces ambos estábamos dormidos. Lucy sonrió, y ambos despertamos. El conde le ofreció su brazo. Caminaban despacio, como si el tiempo los esperara. Las ramas desnudas del roble se mecían sobre sus cabezas, y un grupo de pájaros cruzó el cielo en dirección al sur. «¿Ha pensado en irse de Londres?», preguntó ella. «He pensado en quedarme aquí», respondió él. «Pero no solo». Lucy detuvo el paso. «Milord», Cedric la miró con esa calma que solo tienen los hombres que han perdido todo y vuelto a empezar. «No te pido nada que no nazca de ti, pero esta casa no sería lo que es sin ti. Si decides quedarte, no será como sirvienta, sino como parte de lo que Ravensby se ha convertido, un hogar». Lucy sintió que algo cálido le subía al pecho, como una ola silenciosa. «Ravensby no me pertenece. Tampoco a mí, Lucy. Le pertenece a la vida que nos dio una segunda oportunidad». El viento sopló entre los rosales, trayendo el aroma del invierno limpio. Ella se acercó y, con un gesto tímido, acomodó la bufanda del conde. «Entonces, me quedaré, pero con una condición. Dime, o en que nunca más haya puertas cerradas en esta casa». Cedric sonrió. «Prometido». Caminaron un poco más, sin palabras. El silencio ya no era miedo, sino refugio. En el horizonte, el cielo se tiñó de púrpura, y las primeras estrellas asomaron entre las nubes. Esa noche, en el gran salón, Cedric pidió que encendieran todas las velas. Invitó a los sirvientes, a los aldeanos, a los músicos del pueblo. Por primera vez en años, Ravensby se llenó de risas, canciones y copas alzadas. Lucy se movía entre ellos con una discreta alegría, pero cada vez que pasaba cerca del conde, sus miradas se encontraban y se quedaban allí, suspendidas un instante más de lo necesario. Cuando la música cesó, Cedric se acercó a ella. «¿Bailarías conmigo?». Lucy vaciló. «No sé bailar como las damas. No necesito una dama. Necesito a quien me salvó». Bailaron lentamente, sin técnica, solo con sinceridad. Las llamas de las velas iluminaban sus rostros, y el eco del violín parecía sostenerlos en el aire. Ninguno habló, ya no hacía falta. Al terminar la noche, Lucy subió al ala oeste para apagar las lámparas. Cedric la siguió en silencio. Frente a la misma puerta donde empezó todo, ella se detuvo. «Aquí fue donde lo encontré, y donde yo te encontré a ti». Lucy lo miró y sonrió. «La habitación ya no da miedo, porque la luz sabe tu nombre». Cruzaron juntos el umbral. La cama donde él había yacido ahora estaba vacía. Sobre ella, un nuevo jarrón con flores frescas. Cedric tomó la mano de Lucy. «El ala oeste era el corazón dormido de esta casa. Tú lo despertaste, no solo a Ravensby, también a mí». Ella respondió con una voz casi susurrada. «Yo solo seguí una voz que pedía ayuda, y esa voz era la mía». Se quedaron en silencio. Afuera, el viento soplaba como un suspiro largo. Lucy sintió que su destino había encontrado forma, no en la riqueza ni en el título, sino en el amor sencillo que había nacido entre las ruinas del dolor. Días después, los aldeanos comenzaron a llamar a Ravensby la casa que volvió a respirar. El conde abrió las puertas a los necesitados, restauró el hospital del pueblo y pidió a Lucy que supervisara los cuidados. Ella aceptó, y su nombre empezó a pronunciarse con respeto. Nadie recordaba ya la criada que desobedeció una orden. Ahora hablaban de la mujer que devolvió la vida a un conde y la esperanza a una casa entera. Cuando llegó la primavera, los jardines florecieron como nunca. Lucy y Cedric caminaban entre los rosales, sin importar que la sociedad los mirara con sorpresa. Habían aprendido que lo esencial no necesita aprobación. Una tarde, mientras el sol se ponía, Cedric le tomó la mano. «Hay algo que aún no te he dicho».
Chara, qué cosa, que aquel primer día, cuando abriste la puerta y vi tu rostro entre las sombras, supe que todo lo oscuro había terminado. Lucy rió con dulzura, y yo supe que no volvería a tener miedo. El viento movió las hojas, y una lluvia de pétalos cayó sobre ellos. Ravensby Estate, una vez casa de secretos, se había convertido en símbolo de redención. Y aunque el tiempo seguiría su curso y los inviernos volverían, aquella historia viviría en los muros, en las flores y en el murmullo de cada amanecer. La historia de una mujer que desobedeció una orden y cambió para siempre el destino de un conde. Si esta historia te conmovió, quédate con nosotros. Hay muchas más esperándote. Suscríbete y activa la campanita para no perder las próximas historias que tocan el alma.